otros países como, por ejemplo, Centroamérica, que existen pues los famosos lagos de asfalto, ¿no? Y que a veces son notorios porque son grandes, una especie de lagunas, ¿no?, de asfalto que ha aflorado, pero que imagínense ustedes, las cantidades son mínimas si nosotros quisiéramos utilizarlo pues para nuestras pavimentaciones. Ahora, en algún congreso yo he escuchado una ponencia de algún país donde han hecho ya estudios de esos asfaltos naturales para ver si es posible utilizarlos en pavimentación, ¿no? Bueno, pero en realidad no tienen mayor trascendencia, como digo, por la cantidad. Entonces recordemos que el asfalto que nosotros usamos para la pavimentación de nuestras obras viales son los que se obtienen como producto de la destilación del petróleo. Eso es básico, ¿ya? Entonces, ¿dónde se hace esta destilación? ¿No es cierto? En las grandes refinerías del mundo, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos refinerías de Petroperú y refinerías de Repsol en Lima. Petroperú tiene en Talara, tiene, entiendo, también en Iquitos, tiene, creo, por la zona de Ica, bueno, pero entonces ahí es donde refinan el asfalto que nosotros necesitamos para la fabricación de nuestros pavimentos asfálticos. Dicho sea el paso de las mezclas asfálticas, ¿no?, tanto en frío como en caliente. Entonces eso queda bastante claro, y que quede bastante claro que la calidad de los asfaltos dependen de la procedencia de dónde vienen, ¿no? Hay países que tienen la suerte de tener pues petróleos crudos de muy buena calidad. Fíjense ustedes, Chávez, por ejemplo, por eso es un hombre pues yo diría orgulloso y un poco prepotente, porque ellos tienen crudos de tan buena calidad, ¿no?, que eso les ayuda mucho. Otro, pero no. ¿Ya pagaste? ¿Ya terminó? ¿Sí? Ah, qué bueno. 12. ¿Está bien? O sea, pasamos a ser semifinalistas, creo, ¿no? Bueno, entonces, les comentaba del caso de Venezuela, ¿no? Chávez, como dicen, se da el gusto de regalar su petróleo, ¿no?, de regalar su crudo, y los productos finales que se obtienen de este crudo son muy buenos, sea la calidad de las gasolinas, de los querosenes, de los diésel y del asfalto, finalmente son de muy buena calidad, y por eso es que tienen costos, también son bastante valorizados, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos en alguna época, no sé si hasta ahora, quiso entrar pues y tomar los pozos petroleros de Medio Oriente? Justamente por eso, por el valor de esos crudos, fíjense que no lo tienen todos los países, ¿no? ¿Qué pasa con Perú? Perú tiene también petróleos, tiene crudos, pero lamentablemente no son de tan buena calidad como los que se podría esperar. Igual problema tiene Ecuador, fíjense ustedes. Entonces, ¿cómo es que nosotros podríamos establecer si es que un crudo es de buena o mala calidad? Bueno, ya los especialistas lo miden a través de un grado, de un número que se llama QOPS, ¿no? Y de acuerdo a eso, determinan, con casi QOPS, ¿no?, determinan qué tan bueno o no viene a ser este crudo, ¿no es cierto?, para la calidad de los productos que van a obtener de él. Entonces nosotros tendremos buenos asfaltos cuanto mejor es la calidad. ¿Por qué? Porque le transmite, ¿no?, el petróleo, el crudo le transmite, digamos, yo le llamo a los hijos, ¿no?, porque en este caso el petróleo viene a ser el papá y sus derivados vienen a ser los hijos, el caso de la gasolina, ¿no?, del querosene, el diésel, de los aceites que salen de ahí, ¿no?, y finalmente el petróleo, el asfalto, que es el que nosotros usamos. Entonces son como cuestiones generales para comentarles de dónde obtenemos ese asfalto, ¿no? En cuanto en sí a lo que es este material ligante, ¿de acuerdo?, tiene una consistencia, como les comentaba, viscosa. Es de diferentes tipos, digamos, de viscosidades, por eso es que lo clasificamos por penetraciones, fíjense ustedes. Cuando se obtiene estos asfaltos como producto de la destilación del petróleo, se les va clasificando por penetraciones, que son ensayos que se hacen durante su fabricación. Así como se obtienen diferentes gasolinas, tenemos gasolinas 84, 90, 94, no, 95, 97, etcétera, etcétera, hasta las gasolinas de avión y las que fabrican inclusive la bomba atómica, que tienen un poder pues fuertísimo, ¿no es cierto? Y muy, muy volátiles, por eso es que tienen esas características. Así igualmente tenemos diferentes querosenes, producto de la destilación del petróleo, hay querosenes industriales, querosenes domésticos, y no sé qué otro tipo de querosenes, diferentes tipos de aceites, ¿no?
aceites, por ejemplo, para motor de vehículos, aceites hidráulicos, ¿no? La hidrolina, etcétera, etcétera. Y finalmente obtenemos lo que nosotros queremos, que es nuestro asfalto. A mí la gasolina, el queroseno no me interesa. Me interesa mi asfalto, ¿no? Cómo lo obtengo y cómo es que yo voy a tener que utilizarlo dentro, digamos, de la construcción de mis pavimentos. Hacia eso estoy yendo. Entonces, es el que me interesa, ¿ya? Entonces, ¿por qué es que el asfalto se clasifica en Perú, ¿no? En Perú puedo comentarles que los asfaltos se clasifican de dos formas, o por viscosidad, ¿no? O por penetración, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros quisiéramos saber cómo es la clasificación de los asfaltos, diríamos que es de dos formas, o por viscosidad o por penetración. Entonces, cuando hablamos de penetración, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que tenemos diferentes tipos de asfaltos, pero no porque sean de otros materiales, sino por la viscosidad que tienen estos asfaltos, ¿ya? Y de ahí que en algunas oportunidades decimos, vamos a utilizar, por ejemplo, un asfalto de penetración 20-30, 30-40, podemos seguir avanzando así, 60-70 que tenemos en Perú, 70-80, ¿no? Podemos ir avanzando y decir, tenemos un asfalto 100-120, o un asfalto 120, 150, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que se determinan de esa manera, o sea, son las diferentes viscosidades que están representadas por penetraciones, ¿de acuerdo? Yo me imagino que por el clima que tienen ustedes acá, podrían estar utilizando un asfalto 100-120 más o menos. No sé si alguien diseña o trabaja con asfalto, si me puede dar ese dato. Nadie trabaja ahorita con... Casi no se trabaja acá con asfalto. ¿Cómo? No se trabaja mucho con asfalto. ¿Usted trabaja asfalto en caliente? No trabaja mucho. Porque esto es lo básico para el asfalto en caliente. Entonces más tienen asfalto en frío, seguro. ¿Ya? Vamos a conversar de ahí un poco. Bueno, concreto. ¿Cómo? Concreto. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. O sea, concreto hidráulico. Ya, eso es otra cosa, ¿no? Pero nuestro tema ahora es el tema de asfalto. Después podríamos conversar un poco de ello, ¿ya? Pero qué raro, ¿ah? Porque a nivel no solo de Perú, sino del mundo, ¿no? Y la tecnología de los asfaltos es pues full, ¿no es cierto? ¿Ustedes no hacen carreteras acá grandes con asfaltos? Yo no creo que no, ¿no? Con metros de asfalto. Las empresas grandes, claro, que en algún momento ustedes pueden trabajar también en esas empresas grandes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No es cierto? Eso no es ningún problema. Y hay que saber la tecnología, ¿de acuerdo? Bien, y entonces, ahí tenemos, fíjense ustedes, nuestros asfaltos, ¿no? Cuando decimos que un asfalto es de penetración 60-70, que nosotros usamos en Lima más o menos asfaltos 60-70, ¿no? Esto viene producto del ensayo de laboratorio que se llama ensayo de penetración. ¿Cómo es el ensayo de penetración? El ensayo de penetración determina qué penetración a través de una aguja tiene este asfalto en función de la viscosidad del mismo. Y les comento más claramente. Supónganse ustedes que esta es una muestra de asfalto, ¿ya?, de una determinada penetración, y yo quiero saber cuál es la penetración de este asfalto, de una determinada viscosidad, ¿de acuerdo? Entonces, el ensayo consiste en una aguja de 100 gramos de peso, como ustedes verán es una aguja bastante liviana, ¿de acuerdo?, que se coloca por su propio peso sobre el asfalto durante 5 segundos. Entonces, lo que penetra esa agujita, digamos, mide la penetración del asfalto. Digamos, ¿por qué es un asfalto 10-20? Porque cuando se hizo el ensayo de penetración, esa agujita penetró entre 10 y 20 décimas de milímetro. Se da en décimas de milímetro, ¿de acuerdo? ¿Por qué un asfalto es un PEN 60-70? Porque cuando hice el ensayo de penetración, esa agujita penetró entre 60 y 70 décimas de milímetro. ¿Por qué un asfalto tiene penetración 120-150? Porque la agujita cuando hice el ensayo penetró entre 120 y 150 milímetros, vale decir entre 1.2 y 1.5 centímetros. Entonces, cuando ustedes ya escuchen el tema, digamos, de la clasificación por penetración, es porque se ha hecho ese ensayo y en función de eso. Y ya ven ustedes, entonces con eso estamos corroborando, ¿no?, que los asfaltos que se obtienen como producto de la destilación del petróleo son de diferentes viscosidades. Ese es el tema. Entonces, ustedes pueden tener un asfalto muy duro, que parece una piedra,
¿no? Parece una piedra, entonces la agujita lógicamente no va a penetrar mayormente, como también pueden tener un asfalto ya casi semilíquido, digamos, ¿no? Que ponen la agujita y la agujita penetra. Entonces, eso dependerá de ello. Ahora, ¿por qué es importante eso para nuestras obras, para nuestros diseños? Porque los asfaltos se utilizan en función a los climas. Esto es básico. Los asfaltos se utilizan en función a los climas, ¿ya? Los asfaltos de penetraciones pequeñas, ¿de acuerdo? Digamos 10, 20, 20, 30, se utilizan para zonas de climas con temperaturas muy elevadas, o sea, los más viscosos, ¿ya? Temperaturas muy elevadas, ¿no? Los asfaltos del orden de 60, 70 es para climas medios, ¿no? Y los 100, 120, 150, por ejemplo, usan en Puno, ¿no? En Puno utilizan 120, 150, en Cusco, en zonas de altura, en zonas frígidas, para zonas, pues, de temperaturas muy bajas, muy frías. Entonces, miren ustedes, para nosotros qué importante, ¿no? Saber utilizar los asfaltos, ¿ya? Porque si por mala suerte nosotros utilizamos un asfalto que es favorable en Puna, por ejemplo, lo utilizamos en costa o en selva, que tiene temperaturas altas, nuestro pavimento va a tender a deteriorarse prematuramente. Entonces, otro de los motivos por los cuales nosotros tenemos deterioro de los pavimentos, ya por no utilizar debidamente estos ligantes asfálticos. Entonces, eso es muy, muy, muy importante, ¿de acuerdo? Pero fíjense ustedes, nuestros asfaltos también a la vez, ¿no? No sé si acá tenemos pero les explico. Estos asfaltos, lógicamente, tienen determinadas características, ¿de acuerdo? Tienen determinadas propiedades, ¿no? Cuando el asfalto es primigenio, o sea, cuando recién se produce, ¿no? Tiene diferentes características o diferentes formas de caracterización del mismo. Por ejemplo, ¿qué decimos? El asfalto sirve para la adherencia con el agregado, ¿no es cierto? El asfalto es impermeabilizante, el asfalto es como flexible, ¿no? Por eso se llaman también pavimentos flexibles. El asfalto es dúctil y así una serie de cosas que le favorecen, digamos, a este ligante, a este material, a este ligante asfáltico, ¿no es cierto? Aparentemente todo bueno, como decíamos en la mañana, todo bueno, pero también aparece acá el famoso pero, ¿no? Que a pesar que es un material de buena calidad y todo lo que nosotros queremos, tiene una gran debilidad. ¿Cómo se llama esa debilidad? Se llama susceptibilidad térmica. Esta es una debilidad del asfalto. ¿Qué significa susceptibilidad térmica? Significa que los asfaltos, cuando son trabajados, ya sea a altas temperaturas o a muy bajas temperaturas, no trabajan bien, o sea, tienen problemas, se pierden, digamos, muchas de esas características primigenias de las que nosotros hemos hablado, ¿ya? Y eso justamente también es el motivo del deterioro de los prematuro de los pavimentos, ¿no? Cuando el asfalto, por susceptibilidad térmica, se deteriora prematuramente, no responde debidamente a las exigencias de esos climas. Fíjense ustedes, y eso es justamente lo que da como necesidad, ¿no? Que aparezcan los famosos asfaltos modificados con polímeros. ¿Por qué? Porque los polímeros ayudan a bajar esa susceptibilidad térmica. O sea, cuando nosotros utilizamos polímero, estamos ayudando, ¿no? A que estos asfaltos tengan un mejor comportamiento, ya sea ante esas altas temperaturas o bajas temperaturas. Fíjense qué interesante, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, cómo es que nosotros en todo caso tenemos que ayudar a nuestro asfalto para que no se deteriore ante la inclemencia del clima, ¿no? Por lo tanto, tenemos que también saber protegerlo, así como tenemos que también saber utilizarlo. ¿De acuerdo? Miren ustedes en esta figurita, ¿no? Donde se manifiesta bastante claro cuál es el problema de la susceptibilidad térmica. Tenemos acá dos muestras de asfalto en un mismo depósito. Cuando nosotros volteamos esta muestrita, ¿no? Cuando está a 25 grados ese asfalto que está incluido ahí, fíjense ustedes cuánto, ¿no es cierto?, se riega, si queremos decir, en una hora y cuánto en 10 horas. Fíjense ustedes.
esa sombrita, digamos, está representando lo que el regado que se produce durante 1 hora y durante 10 horas. Perfecto. Pero ¿qué pasa si esta misma latita yo la elevo a 60 grados? O sea, estoy poniéndole temperatura, ¿no? Volteo la latita y miren en 1 hora cuánto se ha regado con respecto a lo que fue acá. Entonces esto me está diciendo, fíjense que la temperatura, ¿no?, es un parámetro importantísimo para el comportamiento del asfalto. Miren ustedes la gran diferencia, ¿no? Entonces, únicamente dentro de a mí no me conviene que suceda esto, que el asfalto se me vuelva, digamos, inestable, ¿no? O que se vuelva muy fluido. ¿Qué está pasando acá con la temperatura? Que está perdiendo viscosidad. Mientras acá tenía una determinada viscosidad, acá ya tiene menos viscosidad, o sea, ya está más disuelto, digamos, el asfalto. Porque ya les dije yo que el asfalto es un material viscoso, ¿no?, de diferentes viscosidades, ¿de acuerdo? Y miren ustedes, ¿no?, ahí estamos notando tendemente el concepto de lo que es la susceptibilidad térmica, que yo digo acá el gran problema, ¿no? El gran problema de los asfaltos es la susceptibilidad térmica. Y miren ustedes de dónde viene. Por eso es que cuando nosotros trabajamos o diseñamos para zonas de altas temperaturas, ¿no?, tenemos que poner los asfaltos más viscosos posibles, o sea que tienen menos penetración. Los asfaltos más duros, más viscosos, son los que tienen menos penetración, porque la agujita no va a penetrar. En cambio, los que son más viscosos tienen, o menos viscosos, perdón, tienen menos penetración. O sea, el término viscosidad y penetración son inversos, ¿no? Más viscosos, menos penetración. Menos viscosos, más penetración. Esa es la manera, señores, como se clasifican los asfaltos por viscosidad y por penetración. Y que tenemos que tener un dominio, digamos, muy, yo diría profundo, ¿no?, de este comportamiento que se llama susceptibilidad térmica. Por eso se dice que el asfalto es un material que tiene un comportamiento viscoelástico, ¿no?, que no trabaja ni como viscoso ni como elástico, entonces tiene un intermedio, digamos, ahí, y eso es lo que genera una serie de problemas. Fíjense ustedes en el mundo, yo no sé cuántos estudios de investigación se habrán hecho en los asfaltos, porque a todo congreso que uno va, siempre encuentra el problema, ¿no?, de que los asfaltos tienen determinados comportamientos y que por lo tanto es necesario que los estudiemos, digamos, a mayor profundidad, ¿no es cierto? Y de esa manera cada vez se va conociendo un poco más los asfaltos. En el Perú, en realidad, de repente, en parte también por eso es que seguimos un poco con este atraso. La tecnología de los asfaltos, de las mezclas en caliente, viene recién de los años 80, ¿no?, de los años 80 para adelante. O sea, antes no se hacían obras con mezclas en caliente, todas las obras se hacían con mezclas en frío, ¿de acuerdo? Pero esto pues en esa época, ¿no?, cuando ya en otros países hacía tiempo que se usaba la mezcla en caliente. Entonces, más o menos por los años 80 es cuando empiezan a llegar las primeras plantas asfálticas, ¿no?, donde se fabrican los asfaltos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que necesitamos, entrar más a fondo en el conocimiento de estos materiales, ¿de acuerdo? Bien, y entonces es conveniente que nosotros tengamos un mayor conocimiento del asfalto. ¿Cómo podemos conocer mejor a este señor que, como les decía, pues sería bueno que lo personifiquemos, ¿no?, y veamos qué sucede con este asfalto desde que nace hasta que muere? Porque fíjense ustedes, este material es igual que nosotros, tiene un nacimiento y una muerte, y eso está totalmente definido, ¿no es cierto? ¿En qué momento nace? Cuando veíamos la refinería, ¿no?, donde se producía el asfalto, nuevecito. Es digamos, un sub-17, una selección sub-17 con todas las características físicas, digamos, y químicas que tiene este material. Y por lo tanto, tiene un buen comportamiento, ¿de acuerdo? Y las características que les comentaba. Pero ¿qué sucede? Que en el camino, ¿no?, este asfalto empieza a ser atacado por los agentes externos. Fíjense ustedes, por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestro pavimento asfáltico, la pista que le llamamos, ¿no?, no nos damos cuenta, digamos, directamente, pero el asfalto está siendo atacado ¿por quién? Por la lluvia, por el agua, está siendo atacado por el aire, está siendo atacado por los rayos solares,
los rayos ultravioletas, y está siendo atacado por las cargas también, y los cambios de temperaturas, los gradientes térmicos. Todo eso está atacando al asfalto, que en ese caso ya está como parte conformante de la mezcla asfáltica, ¿de acuerdo? Y por eso es que empieza a deteriorarse, ¿de acuerdo? Pero miren ustedes que el asfalto, y ya también como mezcla asfáltica, no solamente tiene un deterioro durante, digamos, el tiempo de duración de la obra, sino desde que lo empezamos a utilizar, empieza a tener un envejecimiento, lo que se llama inclusive un envejecimiento prematuro del asfalto, ¿de acuerdo? Entonces, es igual que una persona, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el asfalto tiene dos formas de envejecimiento, ya que estamos hablando de envejecimiento. Envejecimiento a corto plazo y envejecimiento a largo plazo. ¿Ya? Luego vamos a comentar un poquito con mayor profundidad sobre esos criterios, esos conceptos. Entonces, el comportamiento que tendrá nuestro asfalto, nuestro ligante asfáltico, en función de los parámetros que estoy comentando, que les estoy comentando del envejecimiento, estará en función de qué tanta calidad química tiene ese asfalto, la composición química del asfalto, que le va a generar también un determinado comportamiento reológico, favorable o desfavorable. Entonces miren cómo se va amarrando, ¿no? Cómo es que este material nosotros cada vez nos vamos metiendo más, lo vamos expurgando y vamos a ir conociendo un poco más de él para lo que nosotros... Sí. Bien, y entonces sabemos que el asfalto es una mezcla completa de hidrocarburos, ¿no es cierto? Y químicamente reporta dos fracciones. La fracción pesada, que son los asfaltenos, y la fracción ligera o liviana, que son los mantenos. Eso es lo que podemos, vamos a ver, así. Tampoco tenemos la necesidad de convertirnos en ingenieros químicos, pero sí necesitamos por lo menos tener las ideas, digamos, más elementales de lo que es el asfalto. Acá tengo, entiendo, una figurita que puede dar a entender mejor. Cuando se hace una comparación, ¿no? Como si tuviésemos una pirámide, y en esa pirámide nosotros pusiéramos esas fracciones de asfalto, vamos a notar que las fracciones pesadas se encuentran en la parte de abajo, que se llaman los asfaltenos, y las fracciones livianas se encuentran en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque químicamente, molecularmente son más livianas, son más volátiles, ¿no? Y eso es lo que se conoce con el nombre de mantenos. Ahora, dentro de los mantenos tenemos, lógicamente, la composición de ellos a través de parafinas, ustedes, aceites aromáticos, resinas, etcétera, etcétera. Estos son elementos, digamos, conformantes del asfalto, de los mantenos, pero que son los más livianos dentro de la composición química, ¿no? Recordemos que este es un hidrocarburo, y por ser un hidrocarburo tiene un determinado peso molecular, ¿no? Ese peso molecular está en función de los asfaltenos y los mantenos. Entonces, ¿cuándo la calidad de un asfalto será buena o correcta? Cuando esa distribución de asfaltenos y mantenos es correcta, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, hay petróleos, hay crudos que, por decirles, son escasos de asfaltenos. Los petróleos, yo no hablo del asfalto, los petróleos, los crudos. Entonces, lógicamente, el hijo, que es el asfalto, va a llevar esa herencia, ¿no es cierto? También va a tener escasez de asfaltenos. Y por lo tanto, no va a ser tan viscoso como nosotros lo requerimos. Miren ustedes, ¿no? Cómo es que el hijo empieza a parecerse al papá, y el comportamiento de este hijo estará en función de la herencia que le dejó el papá. Fíjense, el año 2003 yo tuve la oportunidad de estar en un congreso en Ecuador, en Quito, ¿no? Y todos los ponentes extranjeros, ecuatorianos, decían: el gran problema que tenemos con nuestro petróleo es que tiene muchas parafinas. Muchas parafinas. Y miren ustedes que esa herencia de la parafina también le da al asfalto, ¿no? Porque al final de la destilación salen los componentes que tenía el petróleo, el crudo, ¿de acuerdo? Y entonces esto hace, digamos, que el asfalto tenga una mayor susceptibilidad. Entonces el hecho de que su petróleo tenía muchas parafinas implicaba que sus asfaltos también tenían muchas parafinas. Y esos eran los problemas que ellos tenían y siguen teniendo, ¿no es cierto? Y el Perú también en parte es uno de los problemas, que tenemos asfaltos con excesos de parafinas, ¿ya? ¿Y cómo incide este proceso de las parafinas dentro, digamos, del asfalto? Muy fácil, miren ustedes. ¿Qué pasa cuando prendemos una velita? ¿Una velita de qué está hecha? Se me parafina, ¿no? ¿Qué pasa cuando la prendemos? ¿Empieza a qué? A derretirse, ¿sí o no? Por el calor.
¿De acuerdo? Es susceptible, digamos, a las temperaturas, ¿no? Ese es el trabajo de la parafina. Exactamente es lo mismo. Un asfalto, ¿no es cierto?, que tiene excesos de parafinas dentro de su composición química, cuando lo sometemos a altas temperaturas, se vuelve menos viscoso, o sea, trata de derretirse también, y por lo tanto se deteriora el pavimento. Entonces aparecen las fallas del pavimento, digamos, la exudación, ¿no? Aparece el asfalto arriba, ¿no? O ya aparece el agüellamiento como una falta del pavimento, ¿de acuerdo? Entonces estas cositas son las que van generando las fallas en el pavimento. El comportamiento en este caso, si es que se refiere a este tipo de causa de falla, ¿no?, se refiere a ello, ¿no? Entonces miren ustedes cómo van saliendo nuevas cosas y se van amarrando, digamos, entre ellas. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación? En todo caso, para evitar esto, ayudarlo al asfalto. Es como que el asfalto nos dice, mire ingeniero, yo no trabajo bien cuando usted me pone en muy bajas temperaturas o cuando usted me pone en muy altas temperaturas. Ayúdeme para poder comportarme mejor, ¿no? Para que en las altas temperaturas no me vuelva menos viscoso. Entonces estas nuevas tecnologías no hay que mirarlas como que están muy lejos y que nunca van a llegar, no señores, ya están con nosotros, ya están con nosotros. Así que tenemos que meternos en ellos, ¿no?, para cumplir ese precepto, como les decía en la mañana, ¿no?, de la famosa globalización, que tenemos que ser competitivos. Y la única manera de ser competitivos es especializándonos en determinados temas, ¿no es cierto?, que nosotros dominemos esos temas y lo hagamos en la mejor forma. Entonces, esto es un poco lo que está representando la composición química. Y como decíamos, esta distribución de asfaltenos, la fracción pesada, y de malteno, la fracción liviana, es lo que está determinando las características reológicas, el comportamiento reológico del asfalto. ¿Qué tan bien se va a comportar mi asfalto o qué tan mal se va a comportar mi asfalto? ¿Cómo la ven? Entonces, por ahí va el tema de los asfaltos en cuanto a su comportamiento como parte conformante de ellos. ¿De acuerdo? Bien. Esto ya lo habíamos visto. Acá decía, miren, ¿no?, lo que yo les he insistido un poco, recuerdo que ese comportamiento reológico que viene, digamos, de una composición química, ¿no?, depende de la fuente de la función de fuente, ¿no?, está en función de la fuente de procedencia y también del proceso de refinación, es importante, ¿no? Pero la fuente de procedencia es muy importante, que es el crudo. Como ya sabemos, el crudo pues proviene, ¿no?, de la descomposición de los fósiles de antes, como comentábamos en la mañana, ¿no? Y de dónde vamos a obtener nuestro petróleo, nuestros fosfatos. Pero también depende del proceso de refinación. Se dice que en Perú las plantas de refinación ya son muy antiguas, creo que tienen 30 años, 40 años, y más, ¿no? Y por lo tanto ya no refinan debidamente el asfalto, ¿cierto? Y por lo tanto no estamos obteniendo asfaltos de tan buena calidad, ¿no? Esto en cuanto a lo que es el petróleo como crudo, que yo les decía que en Perú también tenemos petróleos con determinados problemas, genera, fíjense ustedes, que teniendo posiblemente el petróleo suficiente para no importar, importamos petróleo. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar el que nosotros tenemos. Y también exportamos petróleo. Por eso alguien puede decir, oye, pero ¿por qué nosotros importamos y exportamos? Y es por eso, ¿no? Tratamos de importar petróleos que le den mejor calidad al nuestro y exportar petróleo que ya prácticamente no nos sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene pues problemas de composiciones químicas. Entonces esto de la procedencia es básico y es clave, ¿no? Y definitivamente tiene que darse así, ¿no es cierto? Tiene que darse así, ¿no? Como les decía un poco en plan de broma, salvo que algo hubiera pasado en el camino, ¿no? Yo hace unos años vivía en un edificio, recuerdo, y habían dos norteamericanos, una pareja de poco jóvenes todavía que habían llegado, ¿no?, y vivían en uno de los departamentos, y resulta que la gringa salió en estado, como decimos nosotros la gringa salió en estado y da a luz un negrito. Sí, negrito, bien mulatito, con su pelito bien, ¿cómo se llama? Desaplicado, como le dicen, ¿no? Pero era un negrito. Y entonces toda la gente le llamaba la atención, ¿no? Oye, pero ¿cómo si los dos son gringos? ¿De dónde salió este negrito, no? Entonces el esposo decía, no, es que a mí me han contado que mi tatarabuelo de 10 generaciones era negrito. Entonces ese era su ¿cómo se llama? Su salida de él, ¿no? No sé si estaba convencido de eso, ¿no?
Pero para nosotros, ¿dónde estaba la respuesta al tema? Que el portero era un negrito. Joven, bien musculoso, ¿no? Bueno, me imagino simpático dentro de lo moreno que era, le gustaría pues a la gringuita, ¿no? Hizo su travesura y por mala suerte sale pues ¿no? Entonces, problema de genes, igualito es el asfalto según de dónde procede, ¿no? Así que el gringuito, bueno, nosotros sí, cierto, seguramente has tenido, le decíamos, de pasado, pues no, pero así sale, pues, así me ha dicho mi papá, porque él había tenido otro igual también, para darse valor, ¿no? Sí, uno de los vecinos también, sí, así me han dicho. Bueno, entonces, una pregunta. Sí, con todo gusto. Para tener asfaltos con ciertas calidades, con ciertas características, si los que manejan, los que manejan las plantas de asfalto, Los que lo fabrican, entonces se hacen la refinería. Sí, cierto, eso es muy cierto, ¿no? Entonces, nosotros los ingenieros decimos, pedimos Determinado un asfalto tipo de tal característica, pero la refinería te puede decir, no, tengo otro mejor. No, eso depende del diseño. Es muy cierto, ¿no es cierto?, que los que producen el asfalto son los que le dan las características, digamos, al asfalto, cuáles son en todo caso sus competencias técnicas, digamos, ¿no? El asfalto que me están vendiendo, en primer lugar, oye, ¿qué penetración es el asfalto que me estás vendiendo? Un 40-50, por decir, ¿no? Entonces posiblemente será un 40-50 porque ellos así lo fabricaron, ¿cierto? Pero yo como ingeniero tengo que saber para qué me sirve ese 40-50. Entonces, si en un momento el fabricante, porque le conviene vender no un 40-50, sino un 50-60, me dice, oye ingeniero, pero 50-60 es mejor que el 40-50. Ah, no, compadre, un momentito. Yo necesito el 40-50, porque según el clima para el que voy a diseñar, tengo que ser un 40-50. O sea que en eso sí nosotros tendríamos, pues eso le digo, tenemos que conocer el tema, ¿cierto? Y inclusive, si bien es cierto, cuando nosotros compramos un asfalto nos dan sus especificaciones técnicas, en muchos casos es necesario comprobarlas, ¿no? Si a mí me dicen que la penetración del asfalto que me están vendiendo es 40-50, podré mandarlo a otro laboratorio y decir, oye, por favor, confírmame que este asfalto es 40-50, ¿de acuerdo? Porque como les digo, eso va a tener mucho que ver en el comportamiento final de la red. Entonces, recordemos que como residentes y supervisores siempre tenemos que estar tras los controles de obras, lo que se llaman los controles de obra, ¿cierto? Cuando, digamos, compramos una mezcla asfáltica en caliente, igual, no podemos estar seguros de lo que nos dice el que lo fabrica, ¿no? Sino que tendremos que hacer nuestras briquetas Marshall, mandar a romper nuestras briquetas Marshall y ver si efectivamente, de repente a través de un ensayo que se llama lavado de asfalto, ver si el asfalto que nos están dando nos están poniendo es el asfalto de la penetración, de la calidad que hemos buscado, si la piedra chancada es la que nosotros hemos determinado en nuestra curva granulométrica, si la arena es la correcta, si el filler es el correcto. Entonces todo eso ya entra a nivel de control, pero no tendríamos, digamos, que aceptar, ¿no?, directamente que efectivamente, bueno, acá mi colega ya se ganó una revista más porque de la mañana se la que una. Estuvo por acá ahora que se quede una. No. Lo que pasa es que esta es una revista muy especializada y que vamos a seguir sacando, ¿no? Vamos a seguir sacando cada vez, digamos, con mayor especialización. Después en el intermedio $100 nada más por lo bajo para que no se den cuenta. ¿Alguna cosita más de lo que habíamos comentado? Más o menos estamos dentro de lo real, ¿no? Eso es así, o sea, tenemos que verificar hasta qué punto es cierto lo que nos están diciendo, ¿de acuerdo? Ahora, recuerden ustedes que estamos hablando de la técnica de la mezcla en caliente, ¿no? Luego comentaremos un poquito de la técnica de mezcla en frío, que es otra cosa. Entonces, ustedes ven ahí, ¿no?, en cuanto a lo que viene a ser en todo caso ya esa composición química de lo que les comentaba y las propiedades que generan pues dentro de él, ¿no? Miren ustedes los asfaltenos. ¿Qué producen los asfaltenos dentro de esto? Proporcionan la dureza, miren, o sea que un asfalto es tan viscoso, tan más viscoso como menos viscoso, según los porcentajes de asfaltenos que pueda tener. Qué importante, ¿cierto? Yo en zonas de altas temperaturas necesito asfaltos muy viscosos, muy duros, para que cuando llegue esta alta temperatura no me lo disuelva, por su susceptibilidad térmica no se deteriore mi asfalto. Eso es lo que yo voy a estar buscando
definitivamente este techo, ¿cierto? Luego tenemos acá que no intervienen los asfaltenos directamente en la adherencia. Miren, la adherencia es otra característica muy importante de los asfaltos, ¿no? Los asfaltos tienen que tener, digamos, siempre esa capacidad de adherencia con el agregado, ¿no? Para que se conforme debidamente una mezcla asfáltica y esta sea duradera. ¿De acuerdo? Cuando ustedes trabajen en obras de este tipo, les recomiendo siempre, y siempre se hace, ¿no?, que hagan su ensayo de que se conoce con el nombre de Ridley Weber. Estamos hablando de la adherencia. Ensayo. Ensayo de adherencia. Esto ustedes obligados tienen que hacerlo en obra. Obligados. Ensayo de adherencia. ¿Ya? Se conoce con el nombre de Ridley Weber. Escribe así. ¿Qué me determina la adherencia? Adherencia entre el agregado fino, versus el ligante asfáltico, que hay diferentes, versus ligante asfáltico. Entonces, cuando yo diseñe una mezcla, ¿no?, tengo que determinar si es que mi mezcla asfáltica requiere, ¿no?, que sea ayudada con un aditivo de adherencia. ¿Para qué? Para que el agregado, tanto el agregado grueso como el agregado fino, ¿no?, tenga una mejor adherencia con el asfalto. Pero ya fíjense ustedes, ahí podrán notar que un asfalto escaso también de asfaltenos va a tener problemas de adherencia. Y ese es un gran problema. Les va a generar mezclas asfálticas más costosas, porque el aditivo genera también mayores costos, ¿ya? Ahora, ¿cómo se llama el ensayo de adherencia de agregado grueso con ligante? Simplemente se llama con el mismo nombre, o sea, ensayo de agregado grueso con ligante asfáltico, con asfalto. Ya no tiene un nombre especial, ¿no?, que sí lo es cuando estamos hablando de agregado fino. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo. De todo lo que yo les vengo comentando, lo tienen ustedes en la normatividad. Si ustedes entran a la CG 2000, que les dije en la mañana que les estaba dejando, ahí van a tener el ensayo, las especificaciones sobre el ensayo de Ridley Weber, y también como ensayo de materiales, o sea, en las M2000, cómo se hace el ensayo de Ridley Weber. Por eso les decía, ese manejo es muy importante. ¿De acuerdo? Y entonces, son cuestiones, fíjense ustedes, que se van dando según pues el requerimiento, según esta presencia. Les comento una situación que me sucedió referente a lo que es adherencia. El año pasado me buscó un colega, un ingeniero, ¿no?, y me dice: ingeniero, queremos que nos saque usted de un gran problema, queremos que usted es especialista en pavimentos y queremos que nos ayude. Estamos haciendo una obra muy importante, una concesión, ¿no?, de muchos millones de dólares, una obra. Y entonces, el contratista, a través de su residente, había mandado a hacer el ensayo de Ridley Weber en el laboratorio de la UNI. Y el supervisor, la empresa supervisora, había mandado a hacer en el laboratorio de la Católica. ¿Qué resulta? Que los ensayos habían salido de diferentes resultados. ¿De acuerdo? Y entonces ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Quiero comentarles que el ensayo de Ridley Weber ya es un ensayo, en primer lugar, muy antiguo, que en otros países ya no se está usando mayormente, ¿no? Y los resultados que se obtienen no necesariamente son, digamos, totalmente, ¿cuál sería la palabrita? Totalmente confiables, gracias, es la palabrita, confiables o decisivos de una decisión que yo deba tomar, cuando la redundancia, ¿no? Y entonces habían entrado en pelea. Mientras el residente decía: mira, yo no le voy a poner acá aditivo de adherencia porque me va a incrementar mucho el costo, porque eran miles de metros cúbicos de mezcla asfáltica en caliente, ¿no es cierto? El supervisor le obligaba. Y como no se habían puesto de acuerdo, se paralizó la obra. ¿Ustedes se imaginan lo que es paralizar una obra grande? Por día, las responsabilidades posteriores,
Si finalmente, por ejemplo, un arbitraje tenía la culpa la entidad, tiene que pagarle al contratista sus mayores gastos generales por día de paralización, porque tiene que darle ampliación de plazo, ya son montones de plata. O si es al contrario, ¿no? Si el responsable ha sido el contratista a través de su residente, lo van a multar, lo van a penalizar y un montón de cosas más, y hasta le van a resolver el contrato, le van a quitar la obra. Entonces, estaban en ese problema ya en un punto muy álgido, a tal punto que habían paralizado la obra y a punto de colapsar la obra. Entonces me dice, fíjese, ingeniero, por eso hemos decidido buscarlo para que usted haga como una especie de juez, ¿no? Una especie de juez, sabemos que usted es reconocido mundialmente, ¿no? No, hijo, así. Y vamos a acatar lo que usted diga, ¿no? Vamos a acatar lo que usted diga. Bueno, entonces yo con mucho agrado acepté el tema. Sabía del examen de Reed y Weber, pero sinceramente les digo, no sabía a profundidad de qué se trataba. O sea, lo hacemos permanentemente, el ensayo, tiene valores entre 0 y 10, se dice que cuando es hasta 5 no necesita, bueno, entonces son cuestiones que están ahí especificadas dentro de lo que es el ensayo y que ya ustedes lo tienen dentro de la documentación que les estoy dejando, ¿de acuerdo? Y entonces me puse un poco a estudiar y en primer lugar dije, bueno, ¿y qué es Reed y Weber? ¿Y de dónde viene Reed y Weber? ¿Cierto? Entonces ahora el internet nos ayuda mucho, simplemente puse en Google Reed y Weber, y me empezó a salir una gran cantidad de información, inclusive libros de los años 30, los años 40, como escribían antes las imprentas, como eran antes, ¿no? Con letras diferentes y todo lo demás. Y entonces se llamaba Reed y Weber porque los señores que hicieron este ensayo fueron dos, alemanes. Uno se llamaba Reed y el otro se llamaba Weber. Y por eso le pusieron Reed y Weber, pues, a su ensayo. ¿Y no saben en qué año? En el año 1939. ¿Se dan cuenta? O sea, ya pues, una cosa totalmente ya pasada de tiempo, ¿no? De paso escribo a mis amigos que les comentaba de las páginas web, ahora a todos mis amigos de los países más importantes, y todos me contestaron que prácticamente en sus países ya no lo usaban, porque justamente no tenía ya mucha credibilidad, ¿no? Y entonces, qué interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo les hubiera contestado simplemente, bueno, ¿saben qué, señores? Ya no se usa pues el Reed y Weber, ¿no? Pero no podía quedarme ahí, porque yo tenía que darles de alguna manera una salida, ¿no? Además, pues estaba cobrando mis buenos dolarillos, de repente ahí no me iban a pagar y después no hay problema, ¿no? Pues tenía que hacerles un buen trabajo. Bueno, y entonces, resulta que hay un ensayo, ¿no? Que se llama el ensayo de Londman modificado, y esto ya les sirve a ustedes, ¿eh? El ensayo de Londman, lo pongo acá para que lo amarren con el Reed y Weber. Londman modificado, que sirve para medir, miren ustedes, tanto la adherencia, pero además también mide la cohesión, más cohesión. La adherencia y la cohesión. Recuerdo la adherencia entre el ligante y el agregado, ¿no? Que está midiendo ahí a través de este ensayo del Londman modificado, y la cohesión, ¿no? Que se genera, digamos, entre ya toda, digamos, el componente de lo que viene a ser la mezcla asfáltica, ¿no? Y más que todo determina el daño que hace la humedad a la mezcla asfáltica, al pavimento asfáltico, ¿de acuerdo? Porque la humedad le hace mucho daño. Entonces, lógicamente, este es el ensayo que se viene utilizando a nivel mundial. Pero alguien puede decir, sí, pues, pero ese de repente lo usan en Alemania, lo usan en Francia, que son los más adelantados en asfalto, en Estados Unidos. No, señores, este es un ensayo que ya se está utilizando en Perú. Y que por lo tanto, cuando ustedes puedan tener, que se dediquen en algún momento a esto, ¿no? A los trabajos de asfaltos, y tengan problemas con este ensayo Reed y Weber, sepan que existe ya un ensayo que es de mucha mayor profundidad, más recomendable, y que es el que se está usando en todos los países del mundo, el ensayo del Londman modificado, ¿ya? Entonces, las empresas grandes, por ejemplo, todos ellos ya tienen dentro de sus laboratorios tienen pues este ensayo, ¿no? El ensayo del Londman modificado. Entonces, así fue como yo hice el informe. Ah, y más todavía, hay que tomar en consideración que este ensayo ya está caracterizado, ¿no? Tanto en, acá quiero poner, tanto en AASHTO, donde ustedes lo pueden encontrar,
como también en ASTM, como normatividad, ¿no? Si no me acuerdo bien, o si me acuerdo bien, perdón, el AASHTO es el 273, ¿ya? El AASHTO es el 2, digamos la norma, 203 de AASHTO, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver un poco de diferencia entre ellos, ¿ya? Que el AASHTO se utiliza cuando ustedes están haciendo sus obras en zonas de bajas temperaturas. ¿Por qué? Porque habla inclusive de congelamiento, o sea, cuando ustedes vean el ensayo de Lomas modificado por AASHTO 273, habla de congelamiento, y el congelamiento solo se da pues en zonas de altas, de topografía alta, ¿no es cierto?, muy bajas temperaturas, ¿no? Y en todo caso, el ASTM se utiliza para zonas donde no tenemos altas temperaturas, digamos temperaturas promedio. Entonces, acá yo no creo que se llegue, no sé, pues si en temporadas de frío se puede llegar a zonas de congelamiento, ¿no? O sea, bajo 0 grados. Bueno, que en ese caso sería recomendable. De lo contrario, creo que la ASTM sería muy bien recibido para esto. Y entonces, fíjense cómo es que todas estas cosas, ¿de dónde vienen? De lo que estamos conversando del asfalto, ¿no? Y esto salió, miren, de la adherencia, que en este caso no es trabajo de los asfalteros, sino más bien trabajo de los maltenos dentro de la composición química del asfalto. Posiblemente por acá ya lo vamos a encontrar. Estos de acá son los maltenos, estos de acá, ¿no? Resinas, aceites. Vamos a ver por acá, acá están, miren ustedes, las resinas son las responsables de darle las características cementantes y aglutinantes, en todo caso ya a la misma asfalto, a través del ligante asfáltico. ¿Ven qué importante es conocer un poquito más la composición química de los asfaltos para de esa manera tener un mayor conocimiento, ¿no? Es muy importante esto, ¿ya? Lo cual a veces a los ingenieros petroquímicos o químicos no les gusta, ¿no? Porque pueden pensar que se les está quitando su chamba, pero resulta que en el Perú no hay ningún ingeniero especializado en esto, ni químico ni petroquímico que yo conozca, ¿de acuerdo? Entonces, yo recuerdo que en 2005 también, yo sigo mucho el SILA. ¿Saben ustedes qué es el SILA? Así. SILA es Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto. Congreso Ibero-Latinoamericano. Anótenlo, porque en algún momento, de repente en noviembre nos vemos en Río de Janeiro, porque iba a ser el SILA de este año. Ya. Ahí sí los invito, como ya tengo bastantes conocidos, los invito pues a ver, aunque sea una vecesita, a ver a las ¿cómo se llaman? A las bailarinas. ¿Cómo dijimos ahora? A las garotas, ¿no? Con tal que no sean garotas falsificadas con un bulto en medio. Dicen que eso hay mucho, pues allá, así como acá en Cajamarca. ¿No es cierto? Ya que se ríe, se vende. Este SILA, miren, es el congreso más importante a nivel mundial, pero de habla hispana. O sea, no les hablo de congresos que puedan haber en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, ¿no? Con otros idiomas, sino de habla hispana. ¿Por qué se llama Ibero-Latinoamericano? Porque se incluye España y se incluye Portugal. Y entonces este SILA, disculpen, me voy a apagar, miren mi celular, qué música tiene. ¿Qué es eso? Vacío. ¿Ah? Vacío, ¿no? Disculpen un ratitito, nada más. Queríamos nombrarle ministro, pero usted no estuvo. Entonces, la mala puede ser lo mismo. Pero por ustedes, pues tengo que darle ejemplo, no puedo. ¿No? Eso se llama la ética. ¿No? No es posible que el profesor prohíba a sus alumnos y él sí esté hablando muy, ¿no? Y a veces se pierden cosas más interesantes todavía, citas interesantes. Bueno, ya me olvidé que estábamos diciendo. ¿En qué estamos? Del SILA, gracias. Entonces, este SILA más o menos viene desde los años 80 y se da cada 2 años en cada uno de los países ibero-latinoamericanos. Yo lo vengo siguiendo porque yo recién entré a la docencia el año 2000, porque antes tuve mi empresa constructora y les digo que no podía hacer nada, no sé, alguien es contratista, lo compadezco, ¿no? Porque tiene que dedicarse a la obra y a la obra desde las 6 de la mañana hasta las
10 de la noche, y el sábado que no tiene plata para pagar a los obreros, tiene que fugarse, o tiene que ir al banco a pedir el sobregiro, o tiene que ir a... Ya no quiero saber yo nada de eso, ¿no? Bien, porque me van a ejecutar mi carta fianza, que no sé tantas cosas. Entonces entro a la docencia, y ahí es donde empiezo. Ya la docencia es ya a nivel de... O sea, me cambié de construcción a consultoría, ¿no? Entonces la consultoría ya es más amigable con la docencia, ¿no? Entonces justo entré a la UNI, entré a la Ricardo Pano, y empecé a asistir a estos congresos, ¿ya? Pero ha sido todavía el año 99, 2000, y entonces empiezo a seguir el SILA desde el año 2001. Y el 2001, coincidentemente, miren, fue en Lima, o sea, le tocó a Lima, ¿no? Y el SILA, pues, vienen ingenieros especialistas en el área de pavimentos de todo el mundo, no solamente de habla hispana, de todo el mundo, de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Es muy reconocido. Entonces, el 2001, bueno, fue acá en Lima, presenté mi primera ponencia también justo sobre asfaltos modificados, que en el Perú en esa época nadie sabía lo que eran asfaltos modificados, ni yo sabía, tuve que ponerme a estudiar libros por ahí, encontrar de dónde y hacer mi ponencia. El 2003 fue en Quito, ya les comenté ahí sobre el tema del asfalto, ¿no? En Quito, Ecuador. El 2005 fue en Costa Rica, el 2007 fue en Cuba, ¿cierto? Y el 2009 sí que es el que me lo he perdido, que fue en Portugal. Ya tuve problemas básicamente de tiempo, porque ya requería mayor tiempo y estaba full de trabajo, no podía dejarlo. Que ha sido el anteaño pasado. Estos sí son la última semana de noviembre, cada 2 años. Y cuando termina el SILA determinan en qué país va a ser el siguiente. Entonces en Portugal determinaron que el siguiente SILA iba a ser en Río de Janeiro. Fíjense ustedes, ¿no? Así que yo los invito, vámonos a Río de Janeiro. Ahora irse a Río de Janeiro es como si fueran a Lima, así igualito, ¿no? Los vuelos van y vienen a cada rato, pasajes que se compran con la debida anticipación son baratos en realidad, ¿no? Y vale la pena, así que si alguno de ustedes vaya juntando su platita, ¿no? Y si desean me contactan y nos vamos va a ser en Río de Janeiro, toda una semana, ¿no? Y es interesantísimo, hay unas ponencias pero formidables, ¿no? Que eso uno ni se imagina de los adelantos que puedan haber, digamos, cada año, y bueno, en este caso es cada 2 años. Ahora, yo fuera de eso, claro, participo en otras jornadas internacionales, a veces me invitan, me pagan el pasaje, bueno, entonces yo me aprovecho también ahí y trato de estar presente, porque eso me ayuda mucho para profundizar cada vez más en los conocimientos, ¿no? Así que no se olviden del SILA, si en algún momento se anima, yo le puedo dar bastante información de ello, ¿no? Para que pudiera estar en Río de Janeiro. ¿De acuerdo? Bien, y entonces miren ustedes, ¿no? Estos asfalteros, miren, dice que su presencia es fundamental en las propiedades mecánicas. Esto también son palabras grandes, ¿no? Propiedades mecánicas. Tiene que ver con la estructura del pavimento, con el comportamiento estructural del pavimento, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al trabajar mecánicamente mejor el asfalto le va a dar una mejor consistencia a ese conglomerado con el agregado. Es que interesante, ¿no? Si vamos al tema ya de los más livianos, que vienen a ser los maltenos dentro de la composición química, vemos que las resinas ya habíamos visto que le dan la parte de la adherencia. Los aceites, miren ustedes. ¿Por qué el asfalto tendría que tener? Acuérdense que estamos hablando acá de asfalto, no estamos hablando del petróleo, del crudo. ¿Por qué el asfalto debe tener aceites dentro de su composición? ¿O por qué aparecen aceites dentro del asfalto? ¿Qué dicen? ¿Por qué aparecen aceites? ¿Ah? Claro, pero ¿por qué? ¿De dónde viene el aceite? Del petróleo. Porque recuerden ustedes que el petróleo tiene aceites. Entonces ahí está la herencia pues también del papá, ¿no? Hacia el hijo. Tiene aceites porque el petróleo. Entonces, si ustedes tienen crudos con poco aceite, van a tener asfaltos con pocos aceites. Y los aceites son muy importantes dentro de la composición química de los asfaltos. Para decirles, fíjense ustedes que es tan importante que cuando a veces se quieren utilizar determinados tipos de polímeros para modificar un asfalto, y ese asfalto no tiene los aceites suficientes o no tiene aceites, fracasa la modificación. Por eso es que esto hay que asegurarlo. Al menos cuando utilizamos los polímeros, para ir adelantando algo, los SBR o los SBS, ¿no? Digamos, por decir, los polímeros, yo creo que ya esto ya cumplió su función, ¿no? Hemos trabajado bastante en este tema. Dentro de los polímeros,
Dentro de los polímeros tenemos, por ejemplo, los SBS, tenemos los SBL, tenemos los EVA, y así un montón más de polímeros. ¿Ya? Un montón más de polímeros. Pero ¿qué significa SBS, que es lo que estamos utilizando en el Perú? O SBL. S significa, esto de acá, estireno, sino que en inglés se usa con S, estireno, y B significa butadieno, que vienen a ser los monómeros conformantes del polímero. O sea, un polímero está conformado por muchos estirenos y por muchos butadienos, por ejemplo, un SBS, ¿ya? Entonces, SBS significa que es un polímero conformado por estireno, butadieno, estireno. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué sucede? Que la reacción que se produce dentro de la modificación, cuando yo junto el asfalto con el polímero, se da a través de los aceites que contiene el asfalto. ¿Por qué? Porque el butadieno reacciona con el aceite. Entonces, al momento que nosotros colocamos el polímero al asfalto, ¿no? El butadieno empieza a buscar al aceite para que se produzca esa reacción química y lógicamente se modifique el asfalto. Entonces, si no lo encuentra, no tiene, es muy escaso, no va a haber modificación. Y al contrario, vamos a malograr. Entonces, encima que estamos encareciendo la obra, ¿de acuerdo? Estamos malogrando más bien la calidad final de nuestros materiales. Ven ustedes que con alto contenido de aceite se comporta como un fluido ligero. Las propiedades físicas del asfalto, que como vemos están dadas por acá, según proporción de asfalteno, y también en parte de de aceites que contienen, determinan la consistencia, que es una palabrita muy interesante, ¿no? ¿Qué tan consistente es mi asfalto? Y entonces, fíjense, una especie como de conclusión, ahí decimos que la consistencia de los asfaltos, la viscosidad de los asfaltos, estará en función de los asfaltenos y los maltenos que tengan dentro de ellos. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuando conversemos un poquito más a fondo del envejecimiento de los asfaltos, vamos a ver ahí cómo, fíjense ustedes, los aceites tienen también un trabajo importante. ¿Bien? ¿Recuerdan ustedes que les conversé algo de la susceptibilidad térmica? ¿No? ¿Cómo lo estamos demostrando acá? Recuerden que en una fotografía anterior lo demostrábamos cuando se regaba el asfalto, ¿no es cierto? Acá, ¿cómo lo estamos demostrando? Tenemos dos asfaltos diferentes, uno representado por un color amarillo y otro por un color azul, ¿no? Y entonces, tenemos que si nosotros medimos la viscosidad de estos asfaltos a una temperatura ambiente, por decirles, a una temperatura normal, miren ustedes, ¿no? El valor de la viscosidad es la misma. O sea que si ustedes miden la viscosidad es la misma. Pero ¿qué resulta? Que si nosotros sometemos, como es por ejemplo cuando hacemos el ensayo del punto de ablandamiento, bueno, que también se conoce como almiribolas, un ablandamiento que se hace a 52 grados, miren ustedes que estos dos asfaltos ya tienen diferentes viscosidades. El asfalto azul tiene una determinada viscosidad y el asfalto amarillo tiene otra determinada viscosidad. Quiere decir que cuando hemos elevado ese asfalto, esa prueba inicial, a una temperatura mayor, fíjense ustedes, ¿no? A una temperatura mayor, definitivamente no se comportan igual. Eso se llama susceptibilidad térmica. Y eso es lo que justamente genera el deterioro de los asfaltos cuando los trabajamos a altas temperaturas. Entonces, ¿qué indica la susceptibilidad térmica? Indica que tan sensible es un asfalto a los cambios de temperatura. Y en eso es lo que nosotros tenemos que mejorar, definitivamente. ¿De acuerdo? En eso es lo que nosotros tenemos